Ya hemos hablado de lo que ha pasado en Indianápolis. La semana pasada no tuvimos programa debido a que estaba la agencia libre de por medio, una agencia libre que, pues bueno, ya está más tranquila, más calmada. Y como hace 2 semanas ya que hablamos de lo que dejó la Combine, ahora yo creo que hay una pregunta que también se puede hacer mucha gente a lo largo de no solo este proceso pre-draft, sino a lo largo de todos los procesos pre-draft anteriores, ¿no? Que es cómo decide un equipo de la NFL quién es mejor jugador que otro. No a través de lo que podamos ver en Twitter, de lo que podamos ver en algún medio de prensa especializada, sobre todo a lo mejor en el draft, sino lo que se puede comprobar y se puede ver dentro de una sala, dentro de una sala con scouts, con los analistas, con los médicos, con el propio general manager, cómo realmente se construye ese big board que es el que va a determinar, pues al final del día, a qué jugador elige cada uno de los equipos. Hoy, básicamente, como he dicho, vamos a explicar eso, el Big Board, de principio a fin, cómo con la información que tenemos y con lo que sabemos, construyen los equipos la lista definitiva, la cual van a llegar a usar en el draft y que puede ir cambiando conforme vayan no solo avanzando las rondas, sino que previamente ese Big Board puede ser modificado. Eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Así que, Guillaume, programa 3, ¿eh? Se ha hecho de rogar el programa 3, pero aquí estamos. Sí, sí, nos ha costado como volver a arrancar. Yo creo que hemos dado tanto al principio Sí, que a lo sí. mejor nos hemos calentado un poquito, ¿eh? Pero bueno, ya se retoma, ya empieza a tomar más gas el proceso pre-draft. Nos acercamos a abril, que yo creo que es el mes clave y va a ser muy interesante ver esto. Yo creo que el programa de hoy es muy interesante porque creo que la percepción que a lo mejor tenemos de cómo se crean los boards desde fuera es no errónea, pero yo creo que falta por explicar muchas cosas y creo que es muy interesante plantearse cómo los equipos de la NFL hacen para evaluar, pues eso, casi miles y miles de jugadores y al final rebajar eso a un número manejable y a un orden dentro de dentro de toda la cantidad de prospectos que tienen para el draft. Sí, al final yo lo que saco en conclusión de todo esto es que hay mucha más gente de la que incluso se pueden llegar a imaginar todas las personas o seguidores de lo que es el proceso pre-draft y demás. Una cosa que has comentado y que a mí me está pasando, no sé, con este proceso pre-draft, es que no se me está haciendo bola ni mucho menos, pero sí que es como un proceso pre-draft que estoy notando diferente, en el que no estoy notando eh, tanta sensación de no interés por de la gente, sino un poco del consenso general de cuánto se está hablando de este draft. Creo que se está hablando menos de años anteriores y creo que puede ser un poco como la calma antes de la tormenta con el draft del próximo año. No sé si tienes la misma sensación, porque yo este draft es como demasiado tranquilo todo. Sí, sí, yo creo que también por los nombres que hay, los jugadores que hay. Bueno, no tenemos la gran primera pregunta que hay todos los años, que quién es el mejor quarterback. Creo que esto ya Sí, está sí. decidido. Creo que ya hemos pasado de tener el argumento que teníamos cada año que a la prensa americana le daba para hacer 35 programas a la semana, pues ahora se tienen que inventar ciertos debates que estamos viendo que a lo mejor son un poco ilógicos, pero bueno, es lo que estamos teniendo ahora y yo creo que este proceso pre-draft está siendo extraño y yo creo que va a ser un poco algo que marque la dinámica de los próximos años. Jugadores más veteranos, en los que a lo mejor no hay tanto debate porque son jugadores más asentados, de los cuales no hay que proyectar tanto techo. Muchos de los jugadores que llegan a este draft son jugadores que ya tienen muchos partidos en college. Y yo creo que va a ser muy interesante de ver cómo equipos que antes valoraban muchísimo los rasgos físicos y las proyecciones, o sea, hablamos de, por ejemplo, Baltimore, que siempre hemos visto que en segundo día drafteaba edge rushers con rasgos físicos impresionantes. ¿Qué van a hacer este año? Porque a lo mejor es algo que se carece bastante más y lo que estamos viendo son jugadores de calidad que van a salir y que probablemente estén ya muy cerca de su techo como jugadores en la NFL. Y yo creo que va a ser muy interesante, pues eso, sobre todo con la pregunta que tenemos para hoy de cómo se hacen los big boards, cómo equipos van a reevaluar todo en cuanto a cuáles son las valoraciones de los jugadores, de estos jugadores que no son
tanto proyecciones de rasgos físicos, sino ya productos más hechos. Vamos a pasar, si te parece, con el inicio de todo esto, que es la pregunta principal y yo creo que todo el mundo se puede hacer cuando queremos hablar de un Big Board y explicar cómo es el funcionamiento hasta su creación, es cuándo empieza y cómo empieza este proceso de crear un Big Board, ¿no? O todos los caminos, la serie de procesos que tiene que realizar un equipo hasta definir el que va a ser su Big Board para las noches del draft. Lo primero que yo creo que hay que entender es que el Big Board al final no es una lista que empiezan a hacer los equipos en marzo o cuando a priori arranca el proceso pre-draft para todos nosotros. Al final, esto digamos que empieza mediados de mayo, por ahí, del año anterior al draft, teniendo en cuenta que además, como ya lo hablaremos ahora, a muchos de esos jugadores ya les habrán visto de una u otra manera. Cuando la temporada universitaria ni siquiera ha arrancado, esta gente ya se pone a trabajar, los departamentos de scouting se ponen a trabajar en la clase de draft del año siguiente, ¿no? Yo creo que tienen dos divisiones fundamentales en las que, y tú me corregirás que sabrás bastante más que yo en este caso, hay dos grupos de scouts, ¿no? Al final están los scouts que se dedican de manera muy continuada a seguir la NFL, a seguir a los jugadores que ya son profesionales, a los que pueden a lo mejor ser un target futuro vía traspaso, vía agencia libre, etcétera. Y luego los de los que más vamos a tratar hoy, que son los scouts que se dedican a visitar las universidades, a viajar y pasarse el año viajando por los campus, viendo los entrenamientos, hablando con entrenadores universitarios. Son gente que al final no solo está viendo a los jugadores, como he dicho, que se declaran o que a priori se van a declarar para ese año, sino que en ese momento también estás aprovechando para ver a jugadores sophomores, a jugadores juniors que sabes que probablemente no se vayan a presentar, a los propios freshmen, y ahí creas una base de datos, ¿no?, en la que vas acumulando información pues temporada tras temporada. Por eso mismo que he dicho de que al final los equipos no comienzan el proceso pre-draft ni siquiera casi que un año antes, sino que ya tienen una base muy establecida año a año de los jugadores a los que van a ver. Cada scout, y de manera al final, para hacerlo todo más sencillo y más fácil, pues tienen asignada una zona, ¿no?, una región, una conferencia en la que su trabajo pues al final es ver a cada uno de esos jugadores relevantes de esa zona que tenga asignada, ¿no? De manera que al final no sea una persona como nosotros que si queremos nos podemos poner a ver 200 jugadores detrás de una pantalla, pero no vamos a poder asistir a 200 partidos de cada uno de estos jugadores a los que queremos ver. Es al final, yo creo que un informe que hacen de manera muy detallada porque se dedican evidentemente a hacer un scout de alguna posición o de alguna región concreta, alguna conferencia, algún equipo, y ahí es donde yo creo que al final sacan mucho más detalle y más jugo. ¿Cuánto crees o cuántos partidos crees que necesita haber un scout de media para poder decir, vale, yo con esto ya tengo para defender al jugador o para decir o sacar un informe de este jugador? Hombre, yo creo que lo mínimo para realmente entender el juego de un jugador, a lo mejor son 3 4 partidos, pero esos 3 4 partidos que puedes ver y al final ver un partido lo puedes ver desde tu casa, o sea, el film lo tienes. Creo que lo más importante es eso, el trabajo que hacen los scouts de área, de realmente ver cuáles son sus hábitos prepartido, poder reunirse con entrenadores, reunirse con staff de los equipos y realmente recopilar toda la información que no se tiene si lo único que haces es ver los partidos. Yo creo que lo más importante, sobre todo el trabajo de los scouts de área, es eso, el poder rascar esa información que a lo mejor no vas a tener en ningún, o sea, que no vas a tener solo viendo eh, el All 22, ¿no? Y yo creo que el film dice mucho, pero a veces nos falta cierta información que desconocemos. O sea, y yo recuerdo que es esto, es que a lo mejor scouts de área tienes gente que te viene todas las semanas, un martes o un miércoles para verlos entrenar. A lo mejor para ver el partido tienes menos gente. Em, Normalmente cuando estás en un equipo que suele jugar partidos
relativamente importante en el que a lo mejor tienes 3 o 4 prospectos NFL contra 3 o 4 prospectos NFL, ya empiezan a venir gente con un ranking más alto, pero vienen solo para el partido. Lo que es el trabajo del seguimiento de día a día, de hablar con los entrenadores y de hablar con toda la gente que les rodea, eso es algo que hacen estrictamente los ojeadores de área y por eso tienen la zona asignada, porque es que al final Es yo imposible los llegar a todos lados. 32, claro, y lo bueno es que realmente te permite conectar con la gente en los campuses, les permite, pues eso, que de los 32 equipos yo sabía exactamente el que iba a venir. Y cuando tienes cierta confianza, cierto rapport con una persona, pues eres capaz de hablar con él, mientras que a lo mejor el general manager que viene una vez al año, pues Está más complicado. claro, es más complicado hablar de forma abierta con él y yo creo que ese es de verdad el verdadero valor de los scouts de área es eso, es el que hoy estoy y me veo 3 entrenamientos, mañana me tengo que ir a otro estado. Claro, es muy complicado, eso y y la gente lo dice muchas veces, o sea, es que esta gente realmente ve a su familia 2 meses al año y yo creo que es muy interesante y muchas veces nos olvidamos que todo el proceso pre-draft no es solo el ver vídeo, no es la combine, no es la entrevista de la combine, pues eso es un proceso que a lo mejor son 3 o 4 años para hacer una evaluación completa a un jugador, es ir a hablar con su entrenador del instituto, encontrar la gente que realmente le importa a ese jugador y que realmente están bueno, que realmente le influyen sus decisiones. Y yo creo que todo ese trabajo es algo que como medio tampoco se recalca mucho. Y creo que el trabajo de los ojeadores, sea quien sea de los general managers que hay hoy en día en la NFL, el 90% han tenido que pasar por esto. Y creo que es la base de la evaluación del draft. Sí, mira, yo creo que al final el hecho o lo que viene siendo las partes más importantes que tiene que tener un scout de área es uno, evidentemente, saber y conocer, ser conocedor del juego, pero para mí hay un pilar fundamental que es lo que tú comentas, que es, bueno, lo dividiría en tres, aunque esta segunda puede derivar en una 2.1, ¿no? Que es, primero, el saber moverse, el ser inteligente, ser listo, ser avispado. Y dentro de ese apartado incluiría evidentemente el saber socializar, el saber ser un poco pícaro, en el sentido de intentar sacar pues a miembros del staff o miembros del equipo sobre algún jugador, el que en un ambiente, como tú dices, más normal, más tranquilo, pues te puedan contar cosas, intimidades sobre ese jugador. Pues bueno, este jugador dentro de lo que es el vestuario, pues tiene estos problemas, tienen los otros, y tú ahí ya vas recopilando más información. Eso yo creo que también es un apartado muy importante, lo que tú dices. No solo tienen que saber ver en un partido cómo juega el jugador, sino irse también un poco a lo que no se ve realmente, a lo que se supone que es el trabajo sucio, pero que es muy importante y que realmente, como tú dices, un general manager, un entrenador, va a lo mejor a ver el partido. El partido Penn State-Indiana, el partido en el que evidentemente estén todos los focos puestos en diversos jugadores, pero el trabajo real, el que va a determinar probablemente que ese jugador o que esos jugadores han llegado ahí y que haya general managers, entrenadores, miembros de staff con un nivel superior, un rango superior, interesados en ir a ese partido, es porque evidentemente el jugador es bueno, pero también porque tienes un feedback ya recibido de una persona que ha estado conociendo a todos esos jugadores a los que un general manager luego puede llegar a ir a ver. Este tipo de informes, ¿no? Al final, yo creo que el hecho de que, evidentemente, como has dicho, tenemos scouts de área y que estos, pues al final están repartidos cada uno en diferentes secciones, en diferentes zonas del país, al final no pueden comparar realmente con el mismo nivel de profundidad lo que ha visto uno con lo que ha visto otro. O sea, ellos realmente pueden hacerte una comparación de lo que pueden ver en el tape, como tú dices, de por ejemplo, un tackle de la Big Ten y un tackle yo qué sé, de la Mountain West mismo, no pueden ellos hacer la misma comparación real porque cada uno ha podido ver más del jugador que tiene asignado o de la zona que tiene asignada. ¿Cómo crees que los equipos llegan a estandarizar
este apartado de decir, ¿cómo llegan todos a tener un criterio unificado? Es decir, ¿realmente crees que todos piensan lo mismo? Es decir, ¿tienen las mismas bases o cada uno tiene sus ideas de lo que puede ser un jugador o lo que puede ser otro? Creo que es muy complicado. Yo creo que es probablemente de lo más difícil cuando se generan estructuras de scouting y procesos de evaluación, es la estandarización de todo el proceso, porque al final es lo que te acabo de decir. Los scouts de área, si tú eres los San Francisco 49ers, tu scout de área de la costa este, tanto del norte como del sur, a lo mejor lo ves 3 veces al año. Y claro, el ser capaz de generar que tu scout que está en Florida y tu scout que está en Seattle evalúen de la misma manera es muy complicado. Yo creo que pasa por establecer rasgos muy claros y rangos de evaluación muy claros y luego yo creo que la gran mayoría de equipos usan niveles de notas muy sencillos, sobre todo para los ojeadores de área, que les permita eso, y acabar con puntuaciones numéricas que más o menos les permita, pues eso, que la primera evaluación, que el primer corte en el que a lo mejor un scout de área te vuelve de una universidad de Florida y te dice, mira, este jugador, pues esta nota, primera ronda, tercera ronda. Pues esto, el poder transcribir de forma muy clara lo que cada valor significa, porque a lo mejor para mí un jugador de primera ronda es un jugador que te va a llegar el día uno y te va a ser un jugador diferencial, y a lo mejor para otro jugador, si no se asignan unos valores muy claros, el decir que un jugador es un primera ronda a lo mejor significa que de aquí a que acabe su contrato, él espera que sea un jugador que tenga capacidad de estar entre los 5 mejores de su posición. Y yo creo que la estandarización es lo que les permite esto a los equipos, que luego yo creo que cuando hagan los meetings al final de la temporada de college y se reúnan todos y sean capaces de generar boards posicionales, bueno, de no tener que volver a hacer todo el trabajo, que realmente sea, pues eso, pues sacar todos los informes que tienen dentro de su base de datos y poder ponerlos unos contra los otros, sea de donde sea que sean los jugadores, y pese a que los informes estén hechos por personas completamente distintas. Mira, hay un papel que yo creo que ahora vamos justamente a comentar, que es el que creo que unifica todo. Así que si quieres, mira, como hemos estado hablando además, ya la gente conoce y va conociendo los diferentes nombres o los va recordando o los ha escuchado, para aquellos que ya lo conocían. Vamos a pasar a lo que es la sala, ¿no? Cuando llegamos a lo que es el proceso pre-draft, vemos en una sala que hay muchísima gente, que está el general manager, entrenador, dueño y alrededor muchas más personas que la mayoría, evidentemente, pues no les ponemos cara porque no son cara visible y están, como hemos dicho, en la zona que no se ve, ¿no? En el apartado que no se ve. El Big Board al final, como hemos comentado, no lo construye una sola persona, no lo hace el General Manager y como hemos dicho, al final es el proceso de actores muy distintos de los que ahora vamos a intentar hablar, ¿no? Vamos a intentar desgranar, aunque ya hemos ido nombrando a la gran mayoría. El scout de área, como hemos comentado, es el que más horas al final pasa con los diferentes jugadores. Es, como he dicho, la base para todo este proceso, para luego acabar construyendo ese Big Board. Luego hay, como tú dices, los scouts de rango superior, que suelen ser scouts nacionales que no se dedican exclusivamente a una zona, aunque no están evidentemente asignados a una conferencia o a un tipo específico de jugador y que pueden al final pues ir comparando, ¿no? Pueden hacer eso mismo que hemos comentado antes de cómo realmente valora un scout a un jugador al que no realmente ha visto. Y luego para mí la pieza más importante que tú estabas comentando ahora, porque cuando te he hecho la pregunta de cómo creemos que se estandariza todo, para mí la respuesta está en director de scouting. Esa para mí es la persona que de las más importantes, por eso luego, gracias y a raíz del gran trabajo que puede hacer un director de scouting, da el salto muchas veces y en su gran mayoría a ser, pues incluso como hemos visto, general manager, porque Gladstone, si no recuerdo mal, era director de scouting o lo había sido en los Rams y dio el salto a general manager. Es al final el que yo creo que es la cabeza de todo antes de dar el salto al general manager, cuando ya luego todos los papeles le lleguen al general manager. Es un poco el que
establece todos los estándares de, vale, tú tienes a este jugador evaluado con esto, a este con otro, yo quiero que el estándar sea esto es lo que buscamos, y a raíz de ahí yo creo que es un poco el que va haciendo un poco el filtro final. Y luego hay una figura que no sé tú realmente cómo la colocas, porque sí que es cierto que en los últimos años hemos visto crecer mucho la figura del analista. El hecho de añadir muchas métricas, de los grades, el hecho del PFF que nosotros no conocemos, o que tú en este caso sí conoces, que es un poco la versión que se tiene acceso gente profesional o que se dedica dentro del mundo del scouting, diferentes métricas, diferentes datos, acceso a tape que a lo mejor no se tiene de manera tan fácil. La función de estos analistas, ¿la ves tan importante o consideras que realmente es más una corriente que está empezando ahora en los últimos años y que con lo que había antes se estaba bien? Bueno, yo creo que depende un poco de cada equipo, ¿no? Hay equipos más a la antigua que tienen tendencias a evaluar exclusivamente sobre el tape, pero creo que hay posiciones en las que ignorar ciertos parámetros analíticos que realmente proyectan muy bien la capacidad de un jugador de jugar al siguiente nivel, para mí es un error. O sea, por ejemplo, el breakout age en los receptores, que es básicamente la edad con la que son capaces de llegar a ciertos parámetros. O sea, no te sabría decir exactamente lo que es, pero bueno, es un factor que tiene cierta correlación con su producción al siguiente nivel, y creo que es muy complicado ignorar todos estos parámetros que realmente ayudan mucho a la evaluación, y creo que incluso la figura del analista en muchos casos puede permitir adelantar trabajo a ciertos, bueno, los scouts nacional que tú has dicho. O sea, yo creo que ayuda a recortar, pues eso, una lista que puede ser inmensa de jugadores en números. O sea, pueden ser a lo mejor de los que tienen por evaluar, no digo un número, pero a lo mejor son 200 receptores. Si con estos rangos eres capaz de por lo menos generar una primera lista o unas ciertas listas en las que puedas eliminar ciertos nombres, para mí yo creo que los analistas entran dentro de este rango de otra evaluación paralela un poco casi a la del scout de área. La recopilación de datos para mí cada vez va a ser un factor más importante, y creo que es, bueno, yo entro dentro del rango de los de, a mí me gusta mucho la parte analítica, pero creo que está, pues eso, a la par con el tape, y creo que ambas versiones, la versión que lo ignora y la versión que lo da como verdad absoluta, creo que es un poco obviar parámetros dentro de una evaluación, y creo que en eso la mayoría de los equipos por eso lo tienen a este nivel, en el que realmente es otro parámetro más, y como bueno, como el informe del ojeador, pues tienes un informe del analista, y probablemente este analista mismo, solo con los datos, sea capaz de generar una proyección con una nota similar a la que te podría dar un ojeador. ¿Cuál crees que es de los que hemos comentado, la persona que realmente dentro de esa sala no tiene más poder, pero sí el hecho de sus decisiones son las que al final acaban teniendo más poder, o su conocimiento, opiniones? ¿Quién es el que realmente, de todos los que hacen ese trabajo, está o es el que tiene más poder dentro de esa sala? Al final, la persona que pasa más tiempo con el jugador, el analista, como tú dices, que ve los datos, el director de scouting, como he dicho, que es el que un poco hace el filtro de lo que se quiere buscar. ¿Quién te resulta a ti que es la persona más importante o más decisiva, mejor dicho, dentro de esa sala? Bueno, yo esto creo que los scouts de área y los analistas aquí están más como opinadores que como decision makers. O sea, yo creo que como scout de área, lo único que te van a hacer es pedir tu opinión, tú la das, y a partir de ahí la gente a la que le pagan millones de dólares al año tomará la decisión sobre el futuro del jugador. Pero, ¿cuál crees que es el trabajo más importante o el que más importancia tiene de cada uno de estos?
por Que más igual. O sea, valor, el que más valor puede generar, ¿cuál te puede resultar que tiene más valor? Si al final el que yo hace un creo poco que el filtro, el realmente, que. no, realmente el trabajo que más valor tiene es el de director de scouting, pero porque es el que genera toda esta estructura. Y al final es lo que te permite que toda la máquina funcione y que cuando te sientas en esta situación en la que estás en la habitación esta y preguntas, pues sabes exactamente el tipo de feedback que vas a recibir de todas las personas que tienes en la sala. Y para mí eso es lo que más valor tiene, porque al final en la NFL hay muy poca gente que no te sepa hacer un informe viendo tape y que sea un informe de calidad. Yo creo que realmente el valor y donde vemos, pues eso, que los Gladstone y todos los general managers, todas estas superestrellas que están saliendo, yo creo que realmente el valor que aportan es eso, es una generación de una estructura que permite que la máquina funcione casi rodada. O sea, y yo creo que la NFL en muchas cosas trabaja, ya casi podrías poner el piloto automático y llegarían al draft con todo preparado. Y creo que es muy interesante eso, la capacidad que tiene un organigrama de la NFL cuando está bien rodado y cuando las cosas están bien hechas, en que eso, que realmente no hay ningún jugador que te pasa por entre las mallas. Lo vemos, o sea, es que cada vez que llegamos al draft y decimos, jo, es que los buenos equipos vuelven a hacer un draft bueno y no draftean a un jugador que todos sabemos que tiene unas red flags enormes y claro, eso, pues bueno, yo creo que es parte de lo que realmente, en lo que realmente se diferencian, pues eso, la gente que tiene un nivel para ser scout de área o incluso un scout nacional y los que al final van a ser líderes de estructuras, como pueda ser un director de scouting, director de college de scouting, un general manager. Mm. Al final yo creo que, mira, dentro de este apartado hay una persona o un grupo de personas, mejor dicho, que es realmente invisible, más invisible incluso que los scouts de área, que son los médicos, que no aparecen en ninguna noticia ni aparecen en absolutamente ningún lado, pero los médicos del equipo, como ya hemos hablado y hablamos en el primer programa, tienen mucha voz en este proceso pre-draft y mucha voz a la hora de construir los boards. Más que nada por sus valoraciones médicas de los diferentes jugadores que hayan podido tener problemas. Ese es un apartado, yo creo que también fundamental a la hora de ver quiénes son los que tienen más poder, porque al final con un informe médico en la mano en la que te aseguren o ellos estén convencidos de que este jugador tiene un problema muy serio, pongamos en la rodilla, probablemente eso tenga mucho más poder que el filtro que pueda haber hecho el director de scouting, que todo el informe que haya podido redactar de los puntos positivos y los puntos negativos de un jugador, el scout de área. Ese puede ser uno de los apartados invisibles, realmente complicados de ver para el público, que más poder puedan tener dentro de una sala cuando se reúnan para hacer ese Big Board o cuando tomen en cuenta las notas de los médicos. Y luego, evidentemente, la cabeza más visible de todo este proceso, que es el general manager. Que muchos general managers pues no imponen un criterio desde el principio y se dejan un poco más escuchar, son pues al final como en todos lados, ¿no? Puede haber un jefe de todo que se esté más abierto a que sea una toma de decisiones conjunta o otros general managers que decidan ir por una decisión que hayan tomado ellos de manera personal y que a raíz de ahí pues se empieza a manejar un poco todo. Yo creo que la clave está un poco en mezclar, ¿no? En que evidentemente hay una parte de liderazgo, pero también en saber escuchar a toda esa gente que hay por debajo, que está haciendo un trabajo previo y que es el que evidentemente los general managers verán y ven mucho a muchos jugadores, pero normalmente no los pueden ver de cerca, no pueden sentir lo que han sentido un scout de área y todos esos procesos, escuchar al director de scouting, que al final es el que controle a todas esas personas, pues evidentemente va a ser una de las partes también importantes de cara al proceso pre-draft. ¿Se te ocurre o tienes en mente algún general manager que tú sepas que sea este tipo de caso de este es mi jugador, voy a ir con este jugador, me da igual lo que me hayan dicho el resto de personas que tengo por debajo? No, yo creo que la gran mayoría tienen que escuchar por eso, porque es muy raro que un general manager llegue a tener la decisión completa por eso, porque es que al final incluso
yo qué sé, Lo más en normal el es que se caso. equivoque. Si actúa así Claro, es que es que es en el caso de, por ejemplo, yo que viví de cerca lo de Drake May, que yo recuerdo eso, es que, al final acaba siendo drafteado por New England y realmente yo al general manager de New England a lo mejor lo vi 2 veces. Mientras que staff de New England paseó por ahí, por North Carolina, pues eso, tenían a gente ahí todos los días. Y claro, la realidad es que si tú como general manager, en base a lo mejor a lo que viste en el Pro Day y a 2 conversaciones, que además las reuniones que suelen tener en la Combine y todo esto suelen ser bastante cortas. Si en base a eso eres capaz de tomar una decisión completamente definitiva bueno, eso, eres capaz de hipotecar, pues, casi toda tu carrera, porque muchas selecciones de primera ronda, sobre todo en el caso de los quarterbacks, tu seguridad como general manager se basa en si funciona o no. Y yo creo que la gran mayoría de general managers que si llegas a ese nivel es porque has sabido escuchar a la gente que tienes a tu alrededor, porque has entendido que el proceso de scouting. Yo creo que ya nadie lo toma como una ciencia exacta. Creo que es algo que ya se ha pasado el pensar que una persona sola puede tener la capacidad de evaluar de forma perfecta a todos los jugadores de la NFL o del college. Creo que cada vez más es un proceso colaborativo y creo que la época de los general managers y los entrenadores que tomaban decisiones un poco como si fueran grandes dictadores, creo que se está acabando y creo que ya no existen las figuras de antiguos general managers. Bueno, pues lo que vemos en la peli de Draft Day de Vontae Mac No Matter What, pues esto ya no existe. Esto no solo, o sea, no solo no existe, sino yo creo que es lo contrario. Yo creo que son reuniones largas, son reuniones colaborativas y no es una persona tomando una decisión, sino que es pues eso, lo que acabamos de hablar, es un engranaje, es una máquina que se tardan, pues eso, meses en engranar y que al final, una vez que está todo montado, pues es como una máquina constante de feedback al general manager o al director de scouting sobre su posible toma de decisión. Sí que al final la decisión la toma una persona, pero es eso, no, en ningún caso va a ser, yo me vi 2 partidos de este y me enamoré. Eh, siempre va a ser, pues eso, una decisión mucho más colaborativa. al final hemos comentado un poco, esto está todo unido, evidentemente, y hemos comentado un poco el peso que pueden tener las personas, pero también está el peso de la información, ¿no? Que evidentemente va ligado a todas estas personas. Yo creo que hay tres grupos de poder de información, que uno que es evidentemente el tape, el ver al jugador en el campo, el ver los partidos, el ver cómo el jugador actúa en momentos clave, el ver cuando tiene un rival enfrente que también es de un nivel muy alto, cuando tiene un rival que no es de un nivel tan alto, ver qué hace durante todos y cada uno de los snaps, no solo cuando el jugador ha tenido un buen partido a lo mejor, cuando tiene un mal partido y a lo mejor es un receptor al que ni siquiera le buscan durante el partido. Todo ese tipo de cosas que se pueden mirar con lupa, eso también es evidentemente información. Pero luego, evidentemente, hemos hablado de los médicos, están esas pruebas médicas como información real, que al final los médicos no solo evalúan, yo creo, al jugador si por sus lesiones o por su historial, sino que también le van a buscar esos patrones de desgaste que hemos estado hablando del propio Caleb Downs en el último episodio, que puede tener una lesión a posteriori degenerativa, que le puede acabar provocando que tenga una lesión a futuro o un desgaste mucho mayor que lo habitual y que eso le provoque pues acabar teniendo una lesión o que una lesión que le provoque en algún que otro caso extremo pues la retirada, ¿no? Eso es lo que yo creo que todos los médicos van a buscar, no solo van a buscar lo que tiene el jugador o lo que ha tenido, sino lo que puede llegar a tener en el futuro en base a su historial médico. Y por último, volviendo a lo que es yo creo que el primer punto, y por eso los scouts de área, pese a que son esas hormiguitas quizá más pequeñas, las relaciones, la inteligencia del jugador, el carácter, que no solo, como tú dices, se ve en una entrevista de la Combine en la que ven al jugador 20 minutos. A ese jugador, como hablamos en el primer programa, ya le tienen hecho una lista porque es scout de área
ya ha ido a hablar, como tú bien dices, con el entrenador, con el preparador físico del equipo, con infinidad de personas de las que se rodea diariamente ese jugador y a los que pueden conocer no solo por lo que se ve en el campo, sino por lo que hace fuera ese jugador. Entonces, volviendo a la misma pregunta, de las tres, ¿cuál consideras que es la información más poderosa o que tiene más poder? Evidentemente, contamos con que el jugador es bueno, con que el jugador es un jugador bueno. ¿Qué tiene más poder? ¿El que el jugador sea bueno? ¿El que tenga o una lesión o el caso de que le dan, por ejemplo, de que, bueno, pueden haber médicos que hayan determinado que a futuro puede tener una lesión degenerativa, por ejemplo, o que el jugador a lo mejor fuera del campo sea un poco jugador de Georgia prototipo? Eh, es muy complicado. O sea, yo creo que cada equipo, de hecho, lo valora de forma distinta. Para mí, en mi caso, yo te diría que incluso lo más importante es el trabajo que hacen los scouts de área. Em, Obviamente, el trabajo de los doctores y de los médicos suele normalmente ser un sí o un no. O sea, es un esto estamos dispuestos a aceptarlo o no estamos dispuestos a aceptarlo. Pero para mí el barómetro de saber hasta qué punto un jugador rinde en momentos difíciles, tiene problemas fuera del campo, no sabes hasta qué punto está bien acompañado o mal acompañado. Todas estas cosas es muy complicado porque para mí no es tan fácil dar un sí o un no, sino que en muchos casos, pues eso, te encuentras con escalas de grises y de situaciones en las que ciertos equipos están dispuestos a aceptar el riesgo y otros no. Bueno, el mismo caso de James Pierce el año pasado, yo creo que dudo mucho que los Falcons no supieran el tipo de persona que estaban drafteando, pero creo que es eso, que llega un punto en el que una vez tu scout de área es capaz de dar una evaluación sobre el carácter de cierta persona, tienes que intentar encontrar hasta qué punto, pues eso, el tape te merece la pena el riesgo, eres capaz de evaluar, pues eso, los daños que te puede causar cierto tipo de persona en un vestuario, los daños que es capaz de, pues eso, de que a lo mejor un jugador que realmente no es malo fuera del campo, pero que dentro del campo, pues eso te crea una cultura en la que se aceptan ciertos patrones que a lo mejor no es lo que quieres y al revés, pues eso, jugadores que a lo mejor drafteas un pelín más arriba porque sabes que te va a dar un plus en todos los entrenamientos, que sabes que te va a dar un plus de liderazgo en partidos complicados y yo creo que evaluar eso es realmente complicado y es algo que es muy interesante por eso, porque realmente nosotros no tenemos acceso a ello desde fuera. Es conocer a los jugadores e incluso llegar más allá, es conocer a toda la gente que les rodea y para mí esto es un proceso que, no sé, parece menor, pero al final es un proceso que lleva años y que lleva, pues eso, no solo hablar con gente de la universidad, sino gente del instituto. O sea, para mí una de las cosas más marcantes es incluso cuando el pequeño, insight que puedes llegar a ver en The Beast, en la previa del draft de Dane Brugler, que incluso a veces habla con antiguos entrenadores de instituto y ya parece un montón de información, pese a que, bueno, que la cantidad de trabajo que hace él no es ni similar a la de muchos equipos de la NFL y me parece muy interesante eso, el valorar esto, todo lo que rodea al juego y cuánto riesgo eres capaz de asumir como franquicia NFL en una elección del draft. Lo que comentabas es para mí la parte más importante, el hecho de saber agrupar a las personas, que es lo que hemos estado hablando, y a la información que son capaces de obtener cada una. Y es donde salen, yo creo que los buenos equipos de verdad. Pero los mejores, para mí, vienen, y los que mejor lo hacen al final, es cuando llega para mí el momento de la verdad, que es cuando toda esa gente, toda esa información, todos los documentos, informes médicos, takes de los diferentes scouts, se ponen encima de la mesa, se pone todo y deciden cómo hacen el Big Four.
el Big Board, ¿cómo se agrupa? ¿Cómo agrupan a los jugadores? Porque, según yo tengo entendido, no se hace por un primer jugador, segundo jugador, tercer jugador, cuarto jugador. No lo hacen así, según tengo entendido, o por lo menos de los equipos que yo he podido saber información en internet, ¿no? Investigando sobre ello. Eh, ¿Cómo crees tú que los equipos organizan a los jugadores? ¿Los organizan por tiers, por grupos? Y dentro de esos grupos los ordenan, les ponen de verdad número. ¿Cómo lo hacen? Es muy interesante porque yo incluso había empezado a ir de un nuevo sistema en el que es básicamente generan una evaluación con un número y luego esa evaluación pasa por varios diferentes factores y eso lo que les permite es, pues lo que tú has dicho, agruparlos en tiers y esto es, pues es una forma de realmente generar un big board que pueda tener en cuenta distintos factores. Ya sea factores negativos, como puede ser todo lo de fuera del campo, lesiones, todo esto, e incluso factores positivos que sean con respecto a ellos, lo mismo, que no tienen ningún problema de lesiones, que fuera del campo son perfectos, pero también, pues eso, valor posicional, porque lo vemos cada año. A lo mejor no son el mejor jugador del draft, pero el primer jugador en ser elegido normalmente es un quarterback. Y tener la capacidad de eso, de generar un big board en el que tú seas capaz, antes de plantarte en el draft, de necesito un left tackle, pues a lo mejor tener una capacidad para que dentro de tu big board todos los left tackles estén valorados un pelín más alto, pues es muy interesante. Yo creo que lo obvio es que yo creo que se pasa por distintas fases. La primera es básicamente agruparlo todo por posiciones y luego ya yo creo que la última fase, que es ya más cara a abril, cuando ya se acaba todo el proceso pre-draft, yo creo que ahí ya se crea, pues eso, lo que se llama el big board, ¿no? O sea, Sí. ¿Quiénes son los mejores jugadores? claro, pero yo creo que ya la gran mayoría de equipos me cuesta mucho pensar que draftean, pues eso, ¿quién es el mejor que queda? Pues este. Creo que hay muchas cosas que tienen, muchísimos factores que se tienen que tener en cuenta. Incluso hace poco hablaba con alguien que muchos equipos están no drafteando por el valor posicional, sino por el valor del contrato en esa posición en cuanto al slot del draft. Sí, Entonces, realmente llega un punto en el que si tú drafteas un linebacker o un safety a principio de primera ronda, no es tanto por el valor posicional, sino que es que el problema que te va a generar a futuro es que si ese jugador no es, cuando llega a su cuarto año de contrato, un All Pro o un jugador diferencial de la NFL, a lo mejor es que acaba ya cobrando dentro del top 3 o el top 4 de los jugadores mejor pagados de su posición. Entonces yo creo que está cambiando mucho la forma de hacer los boards y yo creo que la figura que tú mencionabas antes de los analistas, yo creo que aquí puede ser otro punto en el que realmente tengan mucho impacto por eso, porque creo que las notas se siguen haciendo de forma numérica en cuanto a los scouts y creo que para pasar esas notas numéricas a un big board, creo que cada vez más se va a pasar por eso, por grandes factores analíticos que permitan reevaluar cada nota dentro del contexto de intentar agrupar los jugadores, pues eso, un wide receiver contra un linebacker o un linebacker contra un safety y ser capaz de entender por tu posición en el draft cuál es el tipo de jugador que quieres y cuál es el jugador que necesitas en ese slot, para mí va a ser cada vez más importante, pues eso, el ser capaz de maximizar el número del salary cap en el contrato que básicamente es asignado en cuanto son drafteados y creo que va a ser muy interesante eso. La evolución de los big boards porque yo creo que cada vez menos se van a hacer pues eso, tu mejor jugador número uno, tu segundo mejor jugador número dos, sino que va a ser más pues eso, dentro de los cientos de factores que tienen que evaluar por cada jugador, como
la nota que se les da a través del tape pasa por diferentes factores y te da, pues eso, una nota más asignada a lo que es el valor real del jugador. Al final, ese es el último punto, que es al final cuando llegamos al el día D, que es el día del draft, mm, la necesidad comparada con el valor. Y dentro de ese valor, lo que tú comentabas, no solo el valor del jugador, sino el valor de la posición, el valor de al final, de que te pueda tener ese contrato dentro de esos márgenes en los que vas a seleccionar a ese jugador. Ahí es donde yo creo que está todo. El hecho de cómo funcionan los buenos equipos, no solo como he comentado antes, por el hecho de ser equipos más abiertos a la hora de cuando llegan a hacer el board, de poderse plantear cosas, de poder tener opiniones diversas y así generar la opinión más contrastada entre todos, porque al final el peor probablemente sea el que tenga o el que haya una persona dentro de esa sala que diga, no, se hace esto y ya está, y no hay más, y no se tiene en cuenta de manera mucho más extensa la opinión o los análisis de los diferentes miembros de esa sala. Para mí la parte más importante de llegando el día de es los equipos que entran en pánico, en muchas ocasiones, cómo manejan los equipos cuando les quitan al jugador que querían. Es decir, ellos tienen a lo mejor muy claro que en primera ronda necesitan un left tackle o un tackle porque tienen una necesidad muy grande y creen que además dentro de esos rangos que hemos comentado, de esos tiers, les encajan 3. Hay 3 jugadores a los que se verían cómodos drafteando con el pick 13, por ejemplo. Pues, si les quitan a esos 3 jugadores, si de verdad entran en pánico de decir, me tengo que ir al del siguiente apartado que ya no está igual de valorado ni de cerca de este jugador, o si deciden, bueno, vamos a tomar otro rumbo y vamos a buscar o a lo mejor al mejor jugador disponible, que puede ser mejor jugador disponible por diversos factores, no solo es el mejor jugador disponible, los equipos draftean pensando en que este es el mejor jugador disponible, que es algo muy común y un tópico muy claro, ¿no? De, vale, este equipo ha drafteado al mejor jugador disponible. Yo creo que hacen una mezcla y ellos evalúan si este es el mejor jugador disponible por, evidentemente, la posición, por lo que tú decías del contrato, y es donde entra, como tú muy bien dices, la parte del analista. Ahí es donde realmente el analista, con sus números, porcentajes, evaluaciones y demás, a lo mejor te lo marca en verde clarito, te lo marca en verde oscuro y dice, este jugador es más valioso que este en esta determinada zona del draft. Si lo drafteas en el pick 20 es una plus o en a color azul oscuro, como sea que tengan los colores y las evaluaciones. Si lo drafteas a partir de esta zona, mejora. Si lo drafteas a partir de esta zona mucho más para arriba, va a tener una peor valoración el pick, como lo mismo que sale en PFF, pero evidentemente cuando haces el draft, pues de manera mejor realizada y con más criterio, no basado evidentemente en una máquina. ¿Hay algún equipo en concreto que creas que este año está con el agua al cuello de decir, o me llega este jugador, o le llega a este jugador, o está realmente muerto y va a ser un equipo que, como en años anteriores, algunas ocasiones, hemos visto equipos que han entrado en pánico y han dicho, me quitan a este y no sé qué va a hacer el equipo, va a draftear, sobre draftear a otro, va a intentar a lo mejor incluso sobrepagar y subir al draft con miedo a que le quiten a ese jugador? Yo creo que todos los equipos que están del rango del 10 al 15 Sí, están en una sí, situación un sí. poco complicada, Los del 20 al 32 porque están ya diciendo, bueno, como no suba, me va a caer no sé qué jugador, va a ser horrible. sí, sí, yo creo que este año va a ser, pues eso, un año en el que muy pocos equipos del top 5 van a querer bajar, muchos equipos van a querer subir y luego cuando lleguemos al pick 10 todo el mundo va a querer bajar y nadie va a querer subir. Y creo que es en parte por lo que tú has dicho, porque a lo mejor no tenemos la cantidad de jugadores élite y al final cuando drafteas a un jugador en primera ronda, lo que esperas es darle un contrato de 5 años, porque son 4 años más la opción que tienes y normalmente la opción de quinto año no es barata. Y realmente, pues eso, cuando le presentes a tu analista que tienes a un jugador que a lo mejor tu proyección es va a llegar a un nivel correcto, pero tampoco sin fliparse, y te mire los números del CAP de aquí 2 3 años, pues eso, lo que tú has dicho, en azul clarito o en azul oscuro va a haber muy pocos. Y vamos a ver cómo ciertos equipos son capaces de moverse
porque creo que todos los equipos dentro del top 5, incluso lo que veíamos, ¿no? Con los Giants, que es un poco, bueno, si ellos asumen que Jackson Dart es su quarterback, la probabilidad de que les llegue un jugador muy bueno están en una posición perfecta. Pero es que, claro, llega un punto en el que a partir de ahí estamos viendo que, pues eso, que a lo mejor el primer running back no llega al pick 5. El safety a lo mejor no llega al pick 8. El linebacker tampoco, no pasa del pick 5. Entonces es eso, son posiciones que normalmente que tienen poco valor por el valor posicional, que van a salir muy arriba por la falta de talento. Y yo creo que va a ser muy interesante eso. Lo que tú has comentado, cómo los equipos son capaces de reaccionar en situaciones en las que no voy a decir pánico, porque si estás en el pick 8 y no has hecho 17 simulaciones en las que básicamente has cubierto todos los escenarios previstos, eh, háztelo mirar, ¿sabes? O sea, se trata que trabajes en esto. Llegas al examen Pero sin estudiar, literalmente. claro, claro, o sea, yo entiendo que si tienes el pick 32, la semana antes dices, pues bueno, pues ya cuando lleguemos vemos lo que queda. Claro, Pero los del top 10 se pueden permitir encontrar 10 jugadores que les gusten. sí, totalmente. Y yo creo que ya te digo, yo creo que el pánico real va a ser sobre todo a partir del pick 10, porque yo creo que es donde vamos a empezar a ver eso, jugadores que realmente no tienen la valoración, ya sea por posición o por el nivel que tienen, que van a estar forzados a salir ahí porque alguien tiene que elegir, ¿sabes? O sea, esto es la realidad del draft, o sea, no Me pueden guardo todos el pick ponerse, para el año que viene. claro, no pueden ponerse todos de acuerdo y decir, bueno, ya empezamos en la segunda ronda y así damos contratos de segunda ronda directamente. Literalmente. Y yo creo que va a ser muy divertido, más que por el nivel de los jugadores, lo que hemos comentado al principio, todo el hype que puede haber con diferentes jugadores por nivel de talento, por calidad y demás, por estar deseosos de verlos jugar con los equipos que los draften, va a ser interesante por eso mismo, porque va a haber yo creo que un tal caos, vamos a ver tales burradas que no pensemos que se vayan a dar, pero que los equipos van a estar realmente convencidos de hacerlas porque crean que es el jugador que más le conviene y que va a haber mucha disparidad de opiniones de, madre mía, ¿cómo han seleccionado a este jugador? Bueno, es que a partir de aquí el talento empieza ya a ser en el que la opinión no es tan consensuada y en el que los diferentes equipos van a tener opiniones muy, muy distintas. Vamos a hacer nosotros nuestro Big Board de manera muy reducida, 10 jugadores. Vamos a hablar de un poquito más porque no coincidimos. Voy a nombrar los jugadores que tenemos Guillaume y yo en el top 10 en los que estamos de acuerdo. El orden me es indiferente, vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, a Jeremiah Love, a Caleb Downs, Jeremiah Love el running back de Notre Dame, Caleb Downs el safety de Ohio State. De Ohio State tenemos a 3 jugadores, Albert Reese también el linebacker, el rusher de la Universidad de Ohio, a Sonny Styles el linebacker, del que se ha hablado mucho desde ese proceso en la Combine, Ruben Bain Jr., el air rusher de Miami, y Jordan Tyson, el receptor de Arizona State. Estos son los jugadores en los que ambos tenemos claros como jugadores top 10, que coincidamos. Si quieres, empezamos rápidamente, hacemos un comentario de cada uno de ellos. Jeremiah Love, por qué está en tu top 10 el running back de Notre Dame? Porque para mí yo lo tengo como número uno, ¿eh? O sea, por hacer full transparencia, eh, para mí es el mejor jugador, el jugador más diferencial que hay en esta clase. Y realmente es de los pocos jugadores que en esta clase que realmente tiene un techo de All Pro o de ser de los 2, 3 mejores jugadores en su posición y por eso lo tengo. O sea, creo que es un jugador que va a llegar a un punto en su carrera que va a tener la capacidad de jugar cualquier down en la NFL. Creo que todavía tiene cosas por pulir en el juego de pase, pero realmente las capacidades atléticas están ahí. Y bueno, y también creo que al final no es un rasgo, pero es interesante eso, que siempre ha compartido un backfield y que nunca ha sido
pues eso, los Ezekiel Elliott de toda la vida de Ohio State que te promediaban 3.000 carreras por año. Sí. Llega muy Y eso fresco a también la es NFL. positivo, claro, exactamente. Sí, llega a la NFL muy fresco y, y creo que ha demostrado ya en este año los primeros síntomas de que puede manejar incluso bastantes más carreras de las que se le daban en Notre Dame. Sí, mira, ahí para mí hay una reflexión muy clara con Jeremiah Love y es, ¿te acuerdas de la portada esta de, no sé si era el Marca o de qué periódico, en la que salía Griezmann ya come en la mesa de Cristiano y de Messi? ¿Para ti Jeremiah Love come en la mesa de Villan Robinson y Aston Jetty? Porque para mí sí, para mí se sienta a comer. Sí, sí, sí. Sí, De hecho, de sobra. no me acuerdo en qué podcast lo dije, pero para mí yo lo tengo incluso mejor valorado que Aston Genty. Ujú. Entonces, creo que es eso, está en la mesa de los running backs generacionales que salen cada 2 años y entonces a lo mejor la palabra generacional no es la correcta, pero, pero sí, sí, están en ese rango, en pues Sí. eso, el tipo de jugador que salió en plan Saquon Barkley y todos Sí. estos. Es que hay, evidentemente, todos los running backs tienen rasgos físicos, potencial atlético, sobre todo los buenos, evidentemente, los muy buenos de los jugadores que hemos hablado, lo tienen porque es lo que les hace diferentes. Yo creo que tiene ese puntito extra para mí como atleta que no tenía Aston Genty o que no tiene Aston Genty, básicamente, pues porque mira, la genética le ha tocado salir así, a este jugador sí, a este no. Yo creo que sí que es ese jugador con esa capacidad atlética que le puede convertir en ser uno diferente a los demás, cada uno con sus capacidades, pero este sí que me parece que con la base que ya trae, con lo que hemos visto, que ha sido menos de lo que, como tú bien dices, hemos podido ver de otros, y aún así es igual o superior a la de muchos, me parece que estamos ante un running back evidentemente de un calibre de que algún equipo veamos a ver dónde lo puedas coger. Tú, si eres general manager y te dicen, ¿dónde cogerías a este jugador? ¿Dónde lo seleccionarías? ¿A qué límite dices? Porque es un running back, bueno, los diferentes factores que hemos hablado antes. Si te dicen Jeremiah Love, ¿cuál es tu tope para decir, a partir de aquí ya lo puedo seleccionar? O sea, evidentemente tú crees que el top 3 no. El top 4 que se está hablando de los Titans, ¿tú serías capaz? ¿Te atreverías? Yo es que si fuera el general manager de los Titans me preocuparía Estaría si de lo. más cosas. Claro, o sea, si yo miro mi roster como general manager de los Titans y lo que digo es aquí un running back y lo tenemos arreglado, Preocúpate. claro, o sea, ¿el jugador es suficientemente bueno como para elegirlo ahí? Sí, 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 exacto. pero yo no lo elegiría si fuera los Titans. Exactamente. Arbel Reese, otro de los jugadores que de potencial físico y atlético pues va sobrado. Lo tenemos ambos en el top 10, yo lo tengo en el top 3. Yo tenía Jeremiah Love el 6 del Big Board. Arbel Reese yo lo tengo el número 3 y tú lo tienes el número 2. Bueno, aquí ya un poco, pues más o menos posiciones similares. Un jugador del que yo creo que hemos hablado incluso más que Jeremiah Love, de los más comentados de este draft, sobre todo una irrupción brutal en la pasada temporada. Una irrupción que a mí me gustaría, y ahí es donde evidentemente entra todo esto que hemos comentado antes. Los scouts de área, la gente más focalizada en Ohio State, los que más cerca hayan estado de ese staff y de los jugadores, evidentemente Ohio State, una de las grandes potencias, pues van a tener los equipos muchas más referencias, porque no solo habrá el scout de área, sino habrá evidentemente gente más focalizada en este tipo de prospectos, que son jugadores de un nivel muy, muy alto. A mí me gustaría saber las explicaciones que han tenido que dar a las preguntas de los scouts que seguro que habrán hecho de la gente, de los miembros de los equipos de la NFL, de por qué este jugador en el segundo año apenas juega. O sea, ¿por qué este jugador explota en el tercero? ¿Por qué el jugador no lo ponen a jugar más en el rol que ha jugado en este último año? ¿Y por qué no le permitieron dar ese salto? Si tanta diferencia había con los jugadores que estaban en su posición en el año anterior para que este jugador no viera campo. Porque evidentemente Sonny Styles es un jugador del que ahora luego hablaremos, que estaba más contrastado, que evidentemente tiene una temporada muy, muy buena en la que es su mejor año el último, pero en el anterior evidentemente ya juega como un titular y sin embargo Albert Reese es su primer año como titular. O sea, a mí me gustaría que los equipos el equipo, en este caso Ohio State, supiera responder a esa pregunta y a ver qué valoración también obtienen los equipos de esa pregunta para luego valorar al jugador a lo mejor de una manera positiva
o de una manera negativa. A lo mejor imagínate que de repente la respuesta es no, pues este jugador no jugó en el segundo año porque tenía un problema de conducta X y o llegaba tarde a los entrenamientos o cualquier cosa que desconocemos, nos la estamos inventando porque puede ser totalmente mentira, o si simplemente es pues no vimos realmente el talento que tenía hasta que no lo pusimos a jugar de titular en la tercera temporada. Sí, o incluso, yo qué sé, a lo mejor tenían cierto jugador que ya estaba establecido, que llevaba 2 años Sí, jugando, de titular ¿para qué y cambiar lo que ya funciona? claro, Si... y realmente el deporte en coles es bastante político, ¿eh? Tampoco vas a Sí, poner al sophomore por encima del senior, en muchos casos, incluso aunque sea claramente mejor. sí, De todas formas, yo creo que Arbel Rees no era alguien que pasara desapercibido, claro. si te lo cruzabas, eh, cerca de la Universidad de Ohio State, porque las medidas son como para dar miedito. Pero pero eso, yo creo que hay 20.000 respuestas de las que probablemente no sepamos nunca, cuál es, y yo creo que parte puede ser, pues eso, también incluso que realmente haya dado un salto de calidad en el aspecto mental, porque, parte de lo que más me gusta del juego de Arbel Rees es su capacidad de reconocer, ciertas jugadas, sobre todo en el juego de carrera, que yo creo que es algo que está muy infravalorado dentro de su juego, y creo que es algo que se adquiere con el tiempo, y algo que a lo mejor es en lo que realmente ha dado este salto y que ha hecho que se tenga esa confianza para que se le ponga a jugar de titular y juegue casi todos los snaps. Al final, yo creo que es un jugador al que, pues evidentemente, veremos a ver de dónde pasa. También el valor de la posición que pueda realmente ver el equipo donde vaya a jugar en el futuro. Si es un rusher o lo ven más como un linebacker al uso, va a determinar mucho el valor de esa selección. Otro jugador de Ohio State, por mencionar a los dos de manera conjunta, Caleb Downs, Sonny Styles, yo lo tengo, por ejemplo, como el mejor jugador de la clase, tú lo tienes el número 3, Sonny Styles yo lo tengo el 2, tú lo tienes el 4. No sería nada extraño que, evidentemente, para la gran mayoría de equipos, si les preguntas orden, independientemente de valor posicional, cualquier valor, simplemente por lo que ves del jugador en el campo a nivel de calidad, que no me extrañaría nada que algunos equipos te dijeran, los tres de Ohio State me los pones en el orden que quieras. Sí, 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 yo creo que es interesante por eso, porque son 3 jugadores que han jugado casi juntos, porque es eso, los 2 linebackers y el safety que juega por detrás, y realmente, pues eso, son, eh, no sé, 3 de los 4 o 3 de los 5 que en el consenso están ahí. Y realmente es, pues eso, es la defensa de Ohio State tenía ciertos jugadores que juegan a un nivel espectacular, y incluso yo creo que el año que viene hablaremos de un poco de los que quedan. O Sí, sea totalmente. que Los que están por salir. sí, sí, sí. Y realmente es eso, es un nivel de la defensa, y es muy interesante porque para mí este año salen pues un poco como los líderes o los capitanes de esta defensa. Y, Es, y habrá que ver, pues eso, de cara al college football también cómo les afecta, porque es una pérdida de 3 jugadores que además, pues eso, como que eran los líderes dentro del campo y también fuera del campo, y creo que eso añade aún más valor a estos 3 jugadores que están arriba de todos los boards. es curioso una reflexión que yo creo que durante todo este proceso pre-draft la gente se va a preguntar mucho, que es cómo realmente el equipo de Ohio State pudo ganar el año anterior con un super equipo. Evidentemente tenían un muy buen equipo para llegar a ganar ese campeonato nacional frente a Notre Dame. Y cómo este año con el a priori un equipo que si te paras a mirar posición por posición es mejor, ¿cómo pueden haber perdido? Eso pone en valor también, evidentemente, a los equipos que ganaron a esta Ohio State, a la Indiana que lo ganó en la final de la conferencia y a la Miami que lo derrotó en el playoff. Pone en valor a esos dos equipos porque estamos hablando de un super equipo y de cómo también pueden afectar, como siempre decimos, lo que no se ve, porque ahí ha tenido que haber más factores que realmente no conocemos, porque si tú te paras a pensar a priori sobre el papel, dices, es que es imposible que este equipo hubiera perdido el partido, pueda haber perdido o ganado el Nacional el año anterior y no haya repetido
este año teniendo un equipo superior a priori que el año pasado. Es un poco sorprendente. Yo creo que mucha gente se lo va a preguntar o se lo está preguntando y yo creo que es normal. Mira, coincidimos en posición con estos dos jugadores. Ruben Bain Jr., que los dos lo tenemos el número 5, y Jordan Tyson, que los dos lo tenemos el número 9. Dos jugadores que tienen dos características diferentes que para algunos equipos pueden hacer bajar posiciones dentro de estos Big Boards. Uno de ellos que es Ruben Bain porque tiene bracitos cortos, pero que yo creo que los equipos, y aquí ahora te pregunto, no tiene mucho debate. Creo que realmente lo sabe suplir bastante bien y que para la mayoría de equipos pues no va a suponer tampoco una caída muy grande en el draft o ni siquiera una caída en el draft en cuanto a su valor. Y Jordi Tyson, que sí que tiene un factor pues más determinante, que es sus lesiones. Lo que ya comentamos en el primer programa, que recomiendo a la gente que no lo haya hecho que lo vaya a escuchar, en el que hablamos sobre las lesiones que ha tenido Jordi Tyson, que no han sido pocas y que le han pues hecho perderse varios partidos y no ser regular en cuanto a su presencia en el terreno de juego durante las diversas temporadas que ha tenido en el fútbol americano universitario. Lo de Ruben Bain, ¿cómo lo ves tú? Porque yo sinceramente es que no creo que sea un jugador al que digas es que va a caer en el draft. Es que yo creo que es muy interesante, después de verte a Ruben Bain, mirarte a Cassius Howell. Esa es la diferencia. Claro, o sea, para mí la cuestión es hacer el ejercicio uno después del otro, porque a uno se le nota que tiene los brazos cortos y al otro no. Y realmente, pues es eso. Cuando un jugador tiene una deficiencia y lo único que haces es ver que es muy deficiente en eso, pues Sí, te que preocupa. su mayor capacidad es Pero es por lo que gana, porque atléticamente y físicamente es un jugador que sí que tiene esa velocidad, ese primer paso potente, pero cuando te vas al uno contra el tackle o contra el línea rival, ahí es cuando de verdad le vas a ver los problemas, porque la NFL no lo va a tener tan fácil para que después del primer paso te hayas conseguido librar del tackle, no hayas entrado en contacto con él. Y eso en la NFL, pues evidentemente va a ser mucho más difícil y es donde Ruben Bain es extremadamente e infinitamente mejor a Cassius Howell para mí, ¿no? y sobre todo yo creo que Ruben Bain tiene la capacidad de ser un jugador que puede jugar desde más de adentro de la línea y Exacto. creo que tiene, pues eso, esa versatilidad le permite suplir un poco su carencia y creo que cuando lo ves jugar no estás preocupado siempre por la longitud de sus brazos, que es el caso cuando veo jugar a Cassius Howell, que realmente me da esa sensación, que es cada vez que juega contra un tackle un pelín grande, pues los coge, pues como cuando te coge el portero de la discoteca y te saca por el cuello la camisa. Eh, para mí esa es la diferencia y leí en Twitter una comparación que me hizo mucha gracia, que es, sí, sí que Ruben Bain es como un T-Rex, pero es que también juega como un T-Rex, ¿sabes? Que es Claro, que, sí, es verdad. o sea, es verdad que tiene los bracitos cortos, pero te destroza todo. Y al final eso para mí tiene mucho valor, sobre todo Howell en es un jugadores de línea. velociraptor, Sí, sí, sí. que manitas cortas, corre mucho, pero evidentemente es pequeñito. Mira, luego jugadores, Jordi Tyson, al final podemos hablar de él. Yo creo que como jugador, como receptor, si decimos, vale, no tiene lesiones, no se va a lesionar nunca en la vida, Jordi Tyson es de hierro, no se va a romper. Mejor receptor disponible del draft, pero con, para mí, diferencia, Sí. con mucha diferencia para mí. Eh, Creo que además es el prototipo de receptor que gana los millones luego en la NFL, al que se le pone el dinero encima de la mesa de decir, este es el jugador en el que voy a construir el juego de pase de mi equipo. Y hay muchos equipos que evidentemente están necesitados de ese jugador, de ese rol, de ese tipo de receptor que no es el que, bueno, es el que todos los equipos quieren tener en su equipo, en su roster, pero que es difícil de encontrar también. Es ese, no uno, porque a mí no me gusta llamar a los receptores como uno, dos o tres, pero sí ese arma principal en ataque. Yo también quiero invitar a todo el mundo a que dejemos de jugar a ser médicos, sobre todo los que no Sí, somos sí, médicos, sí, ¿sabes? sí. O sea, que Tenemos la yo lo tengo información que tenemos y la información que claro, tenemos la tenemos que tener, pues bueno, pues no la podemos interpretar de una manera clara. No tenemos el informe y decir, sí, este tiene la rodilla, mira el hueso por dentro, lo que se... No, no sabemos. Sabemos lo que nos cuentan y lo que quieren que claro, sepamos.
Y te digo más, incluso si me das el informe entero tampoco te lo sabría leer, Claro, y dices, bueno, ¿sabes? pues ya está. Claro, y creo que es importante, pues eso, que entendamos que nuestro proceso de evaluación desde fuera es limitado y que lo que hacemos es evaluar lo que tenemos. Evaluar herramientas que no tenemos creo que es algo complicado y yo sobre todo por eso lo tengo en el top 10. O sea, yo literalmente he ignorado todas las lesiones y es, pues eso, está en mi top 10 con un asterisco de y yo no sé cómo está la rodilla. Yo Y solo a sé que partir de cuando juega ahí, muy bueno. sí, sí. Y Ese es un poco. creo que evaluar desde fuera, pues eso, las lesiones, los la personalidad de los jugadores creo que puede ser complicado y creo que puede llevar a bastantes errores. Totalmente. Mira, fuera de este board, bueno, fuera de este board consensuado en el que hemos coincidido los dos, tú tienes a estos 4 jugadores, que son Vega y Ioane, el guard de Penn State. También me hubiera pensado yo poder meterlo, creo que puede estar, evidentemente está en la conversación de un top 15 fácil para mí. Jermon McCoy, otro de los jugadores, el cornerback de Tennessee, al que tú has evaluado fuera de lo que es las lesiones. Uno que me ha gustado y me ha llamado la atención, Fernando Mendoza, está dentro de tu top 10, el quarterback de Indiana, y Francis Mayugoa, el guard de... Uy, guard. Ya le estoy poniendo Sí, no, etiqueta. sí, está Ya le como estoy Gar. poniendo No etiqueta te de guard, tío. preocupes. Es que es increíble. Bueno, hasta ahora right tackle de la Universidad de Miami, para mí también tiene una cara de guard increíble, guard muy bueno, todo se ha dicho. De estos 4, rápidamente, una frase o una opinión que hayas podido sacar de cada uno de ellos. Eh, para mí, Vega Ioane es más el prototipo de línea ofensiva portero de discoteca. Es eso, es cosas que hace Penn State cada año de coger a un jugador y hacerle hacer cosas raras. El año pasado era Tyler Warren que lo ponían como center. Sí, sí, a este lo mueven por Este todos año lados es del campo. Vega Ioane de slot receiver. Bueno, Sí, pues sí. en vez de ganar partidos hacen cosas. Eh, pero bueno, es un jugador que para mí tiene muchas. Tiene un suelo bastante alto y creo que va a ser un jugador que realmente tenga un impacto desde el día uno en la NFL y me parece muy buen jugador. Lo mismo con Jermod McCoy. Yo aquí he descartado por completo mi capacidad como médico. No sé qué pasa ahí. La, los cruzados de Jermod McCoy son, A lo mejor no están, pero claro. Sí, sí, o sea, está a punto de entrar en cuarto milenio a buscar los cruzados de Jermón McCoy. Pero cuando juega, juega muy bien. Para mí es, en cuanto a la capacidad de cubrir del juego del cornerback puro, es el mejor de la clase y el que mejor capacidades atléticas tiene, pero a lo mejor no tiene ninguna capacidad atlética y no puede ni correr. claro, a lo Que mejor es, de todo esto que hemos hablado antes de el valor posicional en el que drafteas al jugador, el contrato que le vas a pagar, el nivel del jugador. Probablemente Jermon McCoy llegue a un equipo y te diga, yo en el 3, en el 4 elijo a Jermon McCoy. Y te digan todos los analistas que lo han podido ver o que hayan evaluado el juego y digan, oh, qué maravilla, Jermon McCoy es buenísimo. Y te llegue el médico y te diga, vale, pero es que Jermon McCoy no tiene cruzados. Y te diga, y entonces la opinión ya sea, bueno, el pick ha sido bueno en cuanto a los parámetros de juego y de calidad, y a lo mejor médicamente el pick es un desastre. Entonces, claro, ahí es donde entra lo que hemos dicho antes, el nivel del valor del analista para mezclar todos esos datos y sacar la conclusión de cuánto valor tiene el pick. Es un poco, yo creo que lo que vamos a ver en el draft con este caso. Va a ser el claro caso de cómo los equipos con todo el proceso previo han evaluado realmente a Jermon McCoy. de hecho, el caso Jermón McCoy me recuerda, no sé si tú te acuerdas de Caleb Farley cuando salía de Virginia Tech, Ujú. que todo el mundo decía, oh, qué bueno es, qué bueno es. Y Y a lo pasaron mejor, 2 días del draft y todavía no lo habían elegido. No, no, pero es a que lo mejor qué bueno es muy es. bueno, pero no. Claro, y lo acabaron eligiendo los Titans y no sé si jugó 3 partidos con los Titans. Los tres muy bien, ¿eh? Pero claro, 3 partidos en 5 años y yo creo que nos podríamos dar con un caso de estos de, uy, y qué raro que no elijan a Jermon McCoy, ¿eh? Y estamos en tercera ronda y todavía no ha salido Jermon McCoy. Y es lo que tú dices, yo creo que le debe gustar a todo el mundo Jermon McCoy. Otra cosa es que venga el doctor del equipo y diga, yo esto no lo toco
Ni ni, ni borracho. O sea que, claro, pues eso, tienes dentro de estos parámetros, esto ya no es, o sea, que te coge el doctor y te multiplica la nota del report por cero, ¿sabes? O sea, y para mí, Germán McCoy, yo que no soy doctor, yo que me gustan los defensive backs, a mí me gusta mucho de Germán McCoy. Y en esto te lo voy a dejar, ¿sabes? Luego tienes a Mendoza, que a mí me gusta también mucho porque creo que es un pick en el que has mezclado un poco todo, que es el factor donde yo llego para evaluar a Mendoza. No solo evalúo lo que se ve de él como quarterback, el valor de la posición, sino también lo que se ve de fuera del jugador y cómo eso a la NFL puede llegar a trasladarse, porque no solo se va a trasladar su juego, se va a trasladar también su mentalidad, su ética de trabajo y lo que puede aportar ese jugador a un vestuario y cómo puedes, a lo mejor en un equipo como en este caso van a ser las Vegas Raiders, ayudarte de toda esa ética de trabajo, de esa mentalidad para en un vestuario que está muerto y que está al final en reconstrucción absoluta y que ya lleva pues muchos años de fracasos, sacar a flote a un equipo como este. Yo creo que también es lo que evalúas, ¿no? Sí, o sea, es interesante porque para mí, a lo mejor de los últimos 3 4 años sacas 8 o 9 quarterbacks mejores de cara al draft que Mendoza, pero cuando te pones a evaluar a Mendoza, yo creo que hay muy pocos quarterbacks que hayan salido en los 3 4 años que tengas más confianza en decir, este muy malo no va a ser. Y creo que esto en lo que es un quarterback y en lo que es el quarterback de la NFL y que ya cada vez hay menos, pues eso, la estatua o Tom Brady que se sienta ahí, que te lee la defensa. Creo que Mendoza puede tener un buen nivel en la NFL y creo que no va a ser un quarterback superestrella, pero creo que va a ser un quarterback que va a dar un juego muy sólido dentro de la NFL. Totalmente. Y el último que tienes, que es Mayugoa. Sí, para mí es una de las evaluaciones más complicadas que hay dentro de los top jugadores de este draft, porque es un jugador que está muy cerca de poder quedarse en tackle, pero yo creo que le sigue faltando un poquito para ser lo que quieres en el tackle moderno. Y yo cada vez pienso menos en esto de, bueno, pues si no vale de left tackle, que juega de right tackle. Sí, tampoco creo que haya mucha diferencia hoy en día. Entonces, para mí acabará siendo un guard, pero eso tiene unas condiciones físicas muy interesantes para un guard en el juego moderno. Es un jugador que pese a su tamaño se mueve muy bien y que creo que te puede dar cierta versatilidad en el juego de carrera que para mí es muy interesante. Vamos con los cuatro míos que son, bueno, son más polémicos yo creo que los tuyos, algunos. Porque a Peter Woods, el tackle, el defensive tackle de Clemson, creo que a lo mejor el año pasado había más gente que lo tenía dentro de su top 10 que este año. Yo creo que es un jugador en el que evidentemente pues confío en que lo que hemos visto este año no sea el reflejo de lo que vamos a ver de él en la NFL. Es un jugador en el que su producción este año, pues evidentemente no solo se ha visto disminuida, sino que yo creo que además el juego, y si le preguntas a él, probablemente te diga que su mejor año es el de 2024, como te diría que el de toda Clemson. Evidentemente, la temporada no ayuda, ni mucho menos, a cualquier jugador que hubiera tenido o que hubiera brillado en la anterior temporada. Es para mí un jugador que esto lo defenderé hasta que pues a lo mejor o fracase o esté en lo cierto, que ha pasado por un año de una transición física, recomposición corporal, llámalo como quieras, que eso ha provocado que su modo de jugar tenga que cambiar, porque al final estábamos hablando de un jugador que era una mole y que ha perdido peso, que eso sí que son datos reales, que está yo creo que sufriendo una recomposición en la que pues en muchos casos los jugadores cuando llegan a college vienen pues con los tamaños, los físicos, los pesos a priori que tú puedes valorar como buenos, pero tú a ese jugador lo tienes que ir moldeando con el paso de los años en college, porque sí, puede tener el tamaño, puede tener el peso, pero a lo mejor no quieres que ese peso sea de esa forma. Quieres un jugador que evidentemente esté definido, que esté musculado, que ese peso no sea en su mayoría un porcentaje de grasa. Tienes que transformar a ese jugador y moldearlo de la mejor manera posible para que ese físico responda de la mejor manera dentro de lo que es el campo. Yo creo que es lo que está sufriendo Peter Woods.
ha comentado y comentó que que lo que más ha notado es la falta de fuerza en las manos en esta temporada, y eso puede llegar a ser normal. Al final el jugador pues no es capaz de transmitir con la misma fuerza si pierde peso, por mucho que a lo mejor sea grasa, pues evidentemente no tienes la misma fuerza, ¿no? Eso yo creo que es lógico. Entonces veremos a ver cómo continúa, cómo sigue progresando en esa a priori recomposición corporal que yo creo que está haciendo, que evidentemente, como tú bien dices, hemos hablado antes, desconocemos los informes médicos, desconocemos realmente qué es lo que le está pasando a Peter Woods. El único que lo sabe es él y la gente de Clemson y la gente más cercana, evidentemente, al jugador. Pero bueno, yo confío en que es un jugador que, si consigue realmente volver al estado físico de forma que tuvo en la temporada en la que más brilló, sea evidentemente con menos peso o con más peso, lo desconozco porque no soy preparador físico. Yo solo espero que podamos ver a ese jugador. Sí que creo que es un jugador que merece estar dentro de ese top 10, pero que entiendo que evidentemente es más un confiar que realidades como sí que son Jeremiah Love, hemos visto lo mismo durante los años en los que ha jugado, en lo que no hemos visto apenas variación en su juego. Simplemente hemos visto un jugador que todos los años era igual de bueno. Otro jugador que tengo aquí y que me ha entrado por el ojo muchísimo en las últimas semanas, no solo con la Combine, sino evidentemente con lo visto, es Dylan Cineman. Y me explico por qué tengo a Dylan Cineman, el safety de Oregón, aquí. Porque creo que libra por libra sí que es uno de los mejores jugadores, o con más talento, diría yo, de este draft, y que más facilidades va a tener para trasladar al siguiente nivel, y que creo que además tiene un techo alto en cuanto a jugador, porque algo que sí que se había perdido en esta su segunda temporada que tuvo en Purdue fue esa capacidad física, ese jugador que veíamos moverse de lado a lado en el campo, que muchas veces se le suele pedir a los safeties, un jugador extremadamente rápido, muy habilidoso para quitarse bloqueos de encima y llegar al jugador. Eso en el segundo año sí que se pierde un poco, pero yo invito a la gente que se ponga sobre todo el primer año en Purdue de Dylan Cineman, porque van a ver a un jugador que evidentemente le faltan fundamentos porque era su primer año freshman y acabó jugando como titular, y luego llegas al tercer año último en Oregón y te encuentras a un jugador que tiene esos mismos rasgos físicos y atléticos del primer año, pero que, como el vino, con el tiempo madura y mejora. Y yo creo que ese es el caso de Dylan Cineman. A mí sí que me parece un jugador que está preparado, no evidentemente para salir dentro del top 10 de draft, porque ahí entran más factores, como hemos comentado, pero sí me parece ese jugador que va a salir más arriba de lo que se pueda esperar, o más cerca de Caleb Downs de lo que probablemente esperemos. Eso no implica que luego vaya a ser una buena o mala decisión, ¿eh? Eso ya ahí cada uno tendrá su opinión. Otro jugador polémico, yo es que yo solo meto en jugadores polémicos de este proceso. Mackay Lemon, que no se Joder. entera, no se entera el amigo de las explicaciones. Bueno, no es que no se entere, es que no se entera de que le están explicando las cosas. El vídeo de la Combine es, como mínimo, cuanto menos gracioso. Lo están explicando y el tío ceporro, porque no se puede ser más ceporro, no se está enterando. Es el que más se tiene que enterar, porque es el primero que le va a llegar el balón. Es que eso ya no es de, no, el jugador es dentro, fuera del campo es un desastre. No, es de ser ceporro, de decir, pero tío, que te están explicando esto y eres el primero que lo vas a hacer. Todavía me dices que eres el quinto y dices, bueno, pues si no me entero ya miraré cómo lo hace el primero, el segundo y el tercero, y ya cuando llegue mi turno, pues ya me habré enterado de cómo va a funcionar la cosa. Pero es que, claro, le tiran el balón y es que el balón se le queda 50 metros por delante suya. Es espectacular. Pero lo que es como jugador y como prospecto también aquí, creo que los jugadores que he elegido, hay una cosa que yo sí que valoro mucho y que al final esto es cosa mía, es cómo trasladan a la NFL. Yo creo que Mackay Lemon es otro jugador, otro receptor que está hecho para trasladar desde el primer día a la liga, al estilo de los Emeka Egbuka y este tipo de receptores, que no son los Jordan Tysons en cuanto a tamaño y en cuanto a prototipos de receptor, son prototipos totalmente distintos, pero sí que creo que los equipos demandan mucho y que sobre todo los quarterbacks hoy en día también, junto con los tight ends, que yo creo que cada día más, evidentemente estamos viendo que tienen más valor en el juego de pase, no solo como antiguamente se dedican a bloquear, son prácticamente muchos de ellos ya receptores más que bloqueadores. Mackay Lemon es ese perfil de jugador seguro al que le vas a dar el balón
y que sabes que no solo te va a dar esas yardas en las que va a recibir el pase, sino que es un jugador que además, independientemente del tamaño físico, que también para mí es un punto a favor, el cómo con su casi escaso tamaño para lo que es un receptor en la NFL, puede llegar a absorber muy bien los placajes, a evitar esos placajes, a quitárselos de encima y a conseguir esas yardas extra que tan importantes son hoy en día en la NFL y que, pues bueno, lo han sido siempre, evidentemente. Y por último, que este lo hemos hablado cuando lo estábamos haciendo, porque yo este Big Board no lo he hecho hace poco, o sea, yo lo tenía hecho de hace unos cuantos días. Y claro, hace 2 días fue el Pro Day de Georgia, o hace un día, si no recuerdo mal, no lo sé, ya no me acuerdo. Y claro, hay un jugador que es C.J. Allen, el linebacker de Georgia, que tú lo ves en el juego y es muy bueno. O sea, a mí me parece que es merecedor de estar aquí. Y yo creo que también el hecho de que, pues bueno, al final el jugador también se tiene que vender en las entrevistas de cara a la prensa y demás, y hace que se hablen de él. Pero bueno, comenta una cosa muy interesante, que es que era el que mandaba en la defensa de Georgia desde que se puso a jugar. Y yo creo que eso también, evidentemente, pues le da mucho valor al jugador, que evidentemente si eres bueno, pues te sumas. Si eres malo, pues da igual que hayas estado cantando las jugadas, que hayas estado mandando a la defensa, lo que sea, ¿no? Que hagas, que tú creas que aporta valor. Pero claro, es que han salido y han circulado unos vídeos en los que digamos que es que no sé cómo decir, cómo es la palabra. Es que yo lo veo y veo un tipo ortopédico, pero a niveles Sí, exagerados, ¿eh? En la Pro Day. a Es que es mí muy raro. Es como si dijeras, dice, le falta echarle aceite a las rodillas. O sea, sí, está le han puesto oxidado. los zapatos de cemento. Sí, sí, totalmente. O sea, La le gente que pesan los los busque, ¿eh? pies, sí. Bueno, es claro que no es el más fluido de la clase, Sí, no. y bueno, Con eso. mis 4 lecciones, sobre todo con la de Peter Woods, Mackay Lemon y CJ Allen, yo creo que tengo que rezar mucho, ¿eh? Sí, hay pedradas importantes, pero bueno, yo creo que también es la clase, para tirarte pedradas, Sí, sí. porque, mira, si en el segundo año lo tenemos que cortar, pues en el segundo año lo cortamos, pero bueno, la clase es la que hay, ¿eh? O Sí. sea, yo incluso tienes un top 5 que para mí te entran en el top 5 de cualquier draft, y luego ya es agarrarse un poco a lo que te gusta. Eso, con Mendoza es más, pues mira, me cae bien el chaval y, y creo que no le va a lanzar el balón al equipo contrario. Pero bueno, si esto es un quarterback de primera ronda de estos que se supone que te van a cambiar una franquicia, me cuesta creerlo. Así que bueno, Tienes que recemos tirar más porque de los intangibles que de sí, realmente de recemos porque Peter Woods le van a meter con el serum este del Super Soldier de Marvel y lo sí. van a reconvertir en, pues eso, en Aaron Donald, La pero medicina deportiva que la llaman, ¿no? Tan claro, avanzada que está hoy en día. sí, sí. Es Espectacular. muy complicado ver eso, jugadores diferenciales más allá del pick 7 de este draft. Pues mira, esto es básicamente lo que hay detrás de una lista de nombres. Creo que lo hemos podido explicar, yo creo, de una manera para que todo el mundo lo pueda comprender. Muchos meses de trabajo, muchos informes, informes médicos, de analistas, de scouts que tienen que defender a los jugadores o defender lo que han visto de esos jugadores con al final con gente superior a ellos. Y al final de todo queda este documento que nosotros estamos intentando descifrar y que pues nosotros, el nuestro es tan fácil como decir, estos son los mejores jugadores, pero que de cualquiera de los 32 equipos es muy rara vez que se filtre algo acerca de estos Big Board de estas franquicias de la NFL. Un documento que al final ninguno de nosotros vamos a ver nunca, o al menos vamos a estar cerca de verlo, pero que es lo que va a determinar al final el futuro de cada una de estas franquicias. Así que nada, Guillauma, hemos vuelto hora y media. Espectacular. Sí, este era el episodio corto, además. Sí, hemos dicho además, que he dicho, vamos a ver, hacer un poquito cortito. Yo en mi cabeza pensando, cuando he dicho un poquito cortito, 1 hora. Pues nada, media hora de regalo, ¿eh? Espectacular. Bueno, si es que otra cosa no, pero regalar cosas a la gente. Aquí la War Room, ¿sabes? O sea, nosotros venimos aquí, nos sentamos, hablamos y lo que salga.
Exactamente, Y a veces pues se complica y estamos aquí 2 horas hablando. eso es. Y yo entre Yo creo que medias es, tengo que cenar y me tengo que ir. bueno, Mm, pues nada, acelera, no, porque todavía, es que como tú dices, todavía si nos quedamos aquí nos tiramos hablando más tiempo, entonces habrá que chapar en algún momento, ¿no? Que es ya. sí, sí, sí. Pues hala, ¿Mandas tú? le damos al botón rojo, en este caso el de parar, no el de entrar en pánico, como algunos equipos. Y probablemente no queremos asegurar nada. Puede que haya otro esta semana. A lo mejor esta semana es el último día de esta semana. No queremos asegurar nada, pero bueno, dejamos ahí el caramelo para la gente que se haya tragado el minuto y medio que absolutamente ha podido sobrar de este podcast. Sí, yo creo que era por llegar a entrar allá al podcast que pase la hora y media, Sí, ¿sabes? O sí, sea, porque porque ya quedaba demasiado feo, ¿no? Es como cuando llegas y una hora, haces claro, 5 1 hora y kilómetros y 29. dices 4,9, no, venga, 5, quede redondo. Pero Sí, sí, vamos a por cortarlo redondear antes de al que llegue al 31, ¿eh? Venga, vale, vale, venga. yo creo Hala, que ya está bien. ya está bien. Hasta la semana que viene o hasta esta misma. Adiós.